¿Cuántas vidas crees que puede salvar un simple perro? Y si te dijera que, detrás de unos ojos marrones y un hocico húmedo, se esconde el alma de un verdadero héroe. Esta historia no trata sobre superpoderes ni capas al viento. Se trata de instinto, de amor, de un perro rechazado, olvidado en las calles, que encontró su propósito cuando el mundo más lo necesitaba. Prepárate para conocer a Thor, un mestizo de mirada serena y coraje que desafió a la muerte. Si crees que los animales tienen un sexto sentido, que presienten el peligro antes que cualquier humano, quédate hasta el final, porque lo que hizo Thor, nadie lo esperaba. Si esta historia toca tu corazón, dale like y compártela con quienes aman a los animales. Ellos merecen ser recordados como los héroes que son. Era una mañana cualquiera en Santa Isabel, interior de São Paulo. El sol aún dibujaba sombras largas en el suelo de tierra batida, cuando el sonido de pequeños pasos resonó en el patio de la casa de Doña Estela. Thor, un mestizo de tamaño mediano y pelaje dorado quemado por el sol, caminaba con su típica elegancia torpe. Había sido adoptado poco más de un año atrás, cuando Doña Estela lo encontró acurrucado detrás de un contenedor, hambriento y con los ojos llenos de miedo. Ella solía decir que no ladraba con rabia, sino con nostalgia, que había algo en ese perro, algo que no sabía explicar. Desde entonces, Thor se había convertido en su fiel compañero. Se despertaba antes que ella, la esperaba en la puerta, la acompañaba en cada paso por la casa como si quisiera protegerla de un peligro invisible. Pero ese día, algo estaba diferente. Thor estaba inquieto, rondaba la casa, se detenía frente a la puerta del cuarto del nieto de Estela, el pequeño Gabriel, de apenas 6 años, y gruñía suavemente. Luego corría hasta la puerta de la cocina y volvía, como si algo lo estuviera llamando o advirtiendo. Doña Estela pensó que solo quería salir a correr, pero cuando abrió el portón, Thor no salió. Se quedó allí, parado, ojos fijos en algo más allá de la cerca, las orejas erguidas, el pecho jadeando, el cuerpo tenso como una cuerda demasiado estirada. En ese instante, un silencio extraño se apoderó del patio. Y fue allí donde todo comenzó. Thor estaba inquieto de una manera que Doña Estela nunca había visto antes. No quería comer. No se acostó en su rincón favorito cerca de la estufa de leña. Y se negó incluso a jugar con Gabriel, el nieto que tanto amaba. Era como si todo su cuerpo fuera una alarma silenciosa. Aullaba bajo, no un aullido de dolor o nostalgia, sino un sonido grave y apagado, como una advertencia ancestral, proveniente de un lugar donde los instintos hablan más alto que las palabras. Esa mañana, Estela sintió un nudo en el pecho, una sensación difícil de explicar, pero prefirió ignorarla. «Es solo el calor», se dijo a sí misma, mientras limpiaba el suelo de la veranda con un trapo húmedo. Gabriel veía dibujos animados en la televisión de la sala, y todo parecía normal. Pero Thor no dejaba a nadie en paz. Rodeaba a la abuela. Miraba fijamente la puerta de la calle, luego al fondo de la casa. Se detenía y temblaba, como si supiera algo que nadie más podía ver. A las 10:17 el primer crujido, un ruido seco, como si algo se hubiera roto bajo la tierra. Estela se detuvo. Thor se congeló. Ella fue hasta la ventana. Todo parecía igual, excepto por una leve vibración en los vasos dentro del armario. Minúscula, casi imperceptible. Fue entonces cuando hizo algo. Había hecho. Saltó al sofá, tiró de Gabriel por la camiseta con los dientes y trató de arrastrarlo fuera de la casa. El niño, asustado, comenzó a gritar. Estela corrió para separarlos, pero Thor no soltaba. Sus ojos no pedían, suplicaban, y fue allí, con Gabriel en brazos, que Estela escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. El crujido se convirtió en un rugido. Las paredes comenzaron a temblar. El suelo se agrietó bajo los pies de la sala. El techo cedió. Pero lo que Thor hizo a continuación, nadie jamás lo olvidaría. Todo fue tan rápido que parecía una escena de película. Un estruendo, paredes temblando, la estantería de la sala deslizándose sola hasta volcarse en el suelo. Doña Estela apenas tuvo tiempo de abrazar a Gabriel contra su pecho cuando el techo comenzó a derrumbarse. El ruido era ensordecedor.
y el polvo se elevó como una niebla densa. Pero en medio del caos, una figura dorada avanzó contra lo imposible. Thor corrió hacia ellos con una velocidad que no parecía natural. No pensó, no dudó, simplemente fue. En un salto desesperado, se lanzó contra Estela y Gabriel, empujándolos debajo de la mesa de madera maciza, la única estructura firme en ese cuarto a punto de colapsar. La viga cayó exactamente donde estaba Estela segundos antes. Partió el suelo en dos. El impacto hizo que el reloj de la pared explotara en astillas. Pero bajo la mesa, envuelta por escombros y esperanza, estaba la familia. Y Thor, protegiendo con su cuerpo lo que tenía de más sagrado, estaba herido. Una herida abierta en el lomo, sangre en el pelaje, pero no se movía. No dejaba que nadie saliera. Incluso con el suelo temblando, incluso con los crujidos anunciando más derrumbes, Thor permaneció firme, acostado sobre Gabriel, como si dijera: si alguien tiene que ser alcanzado, que sea yo. Los minutos se arrastraron como horas, y cuando finalmente volvió el silencio, había escombros por todas partes. La mitad de la casa estaba irreconocible. Estela lloraba. Gabriel temblaba. Pero Thor aún estaba allí, respirando con dificultad, los ojos sin brillo pero vivos. Había hecho lo imposible. Había salvado 2 vidas con nada más que instinto, coraje y amor. Pero la historia de Thor no terminaría allí. En realidad, lo que descubrieron después dejó a todos sin palabras. La ambulancia llegó 20 minutos después. Vecinos, bomberos, curiosos, todos rodearon lo que quedaba de la pequeña casa de Doña Estela. Pero nadie podía creer la escena frente a sus ojos. Allí, entre los escombros, un perro herido custodiaba 2 vidas con su cuerpo extendido sobre ellas. Thor no gruñía, no lloraba, solo miraba en silencio, un silencio denso, profundo, que decía: cumplí con mi deber. Cuando el bombero intentó alejarlo para socorrer a Estela, él resistió. Permitió que tocaran su propio cuerpo, pero no se movió hasta ver al niño puesto a salvo. Lo que más impresionaba era la forma en que se mantenía sereno, incluso herido, incluso sangrando. Como si aquel momento ya lo hubiera vivido en algún lugar del pasado. Como si supiera que algún día tendría que devolver algo que nunca recibió. Y entonces, mientras los paramédicos atendían a Estela y Gabriel, una mujer de la defensa civil, una veterinaria voluntaria llamada Ana, se acercó a Thor. Examinó las heridas y comentó algo que congeló el aire a su alrededor. Este perro ya fue atropellado antes, hace mucho tiempo. Miren esta cicatriz en la pata trasera y esta marca en el hocico. Eso es una quemadura. Silencio. Ana continuó, con la voz entrecortada. Tiene señales de maltrato. Probablemente vivió en la calle por años, y aún así, salvó a una familia. Estela se llevó la mano al pecho. Siempre supo que había tristeza en los ojos de Thor, pero ahora lo entendía. Esa mirada era de quien sobrevivió al abandono y aún así eligió amar. Esa mañana, Thor no solo salvó 2 vidas, gritó en silencio para que el mundo entero lo oyera. Fui rechazado, pero nunca dejaré a nadie sin protección. Y lo que nadie sabía todavía era que ese acto de valentía cambiaría la vida de Thor para siempre. Thor fue llevado de urgencia a una clínica veterinaria, acompañado por Ana, que no ocultaba la preocupación en su rostro. La caída de la viga le había causado una fractura en las costillas y una hemorragia interna. Apenas podía respirar, pero aún así, cada vez que abría los ojos, buscaba a Gabriel. Doña Estela, aún conmocionada, insistió: sálvenlo, hagan lo que sea necesario. Él salvó mi vida, salvó a mi nieto. Los veterinarios lucharon durante horas. Cada punto de sutura era una esperanza cosida en la piel. Cada medicamento aplicado, un susurro de fe en el silencio del quirófano. Gabriel, con el rostro arañado y los ojos rojos, sostenía el juguete favorito de Thor, un trozo de cuerda vieja que él llevaba a todas partes. No decía nada, solo esperaba, como si en el corazón de un niño de 6 años existiera la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no se rinde fácilmente ante la muerte. Y entonces, a las 19:47 de esa misma noche, mientras Estela hacía una oración silenciosa en el pasillo, Ana salió de la sala y dijo las palabras que nadie esperaba oír.
Va a sobrevivir. Pero es un milagro. Thor había perdido mucha sangre. Cualquier otro perro habría desistido. Pero él luchó con todo lo que tenía. Como si, incluso inconsciente, todavía estuviera protegiendo a los dos. Cuando el niño finalmente pudo verlo, Thor abrió los ojos, débiles, pero vivos. Movió la cola con esfuerzo y soltó un gemido bajo. No de dolor, sino de reencuentro. Era como si dijera: te dije que me quedaría contigo, y aquí estoy. Los milagros no siempre tienen luces ni campanas. A veces, tienen 4 patas, un corazón roto, y el coraje de quien ya lo ha perdido todo, menos la capacidad de amar. Pero lo que nadie sabía era que este no fue el primer acto heroico de Thor. Su pasado escondía un secreto que solo saldría a la luz después de la tragedia. Mientras Thor se recuperaba lentamente en la clínica, doña Estela decidió compartir su historia con la comunidad. La noticia del rescate se esparció por la ciudad, y pronto comenzaron a llegar mensajes de apoyo, donaciones, incluso reportajes. Pero entre los rostros que aparecieron, hubo uno en especial, una mujer de cabello canoso y mirada cansada, que se presentó en la clínica al tercer día de hospitalización. Su nombre era Cida, y con la voz temblorosa, pidió ver a Thor. Creo que... conozco a este perro. Estela la observó en silencio mientras se acercaba al canil. Thor, aún débil, levantó la cabeza al verla. Su mirada cambió, no por miedo ni por dolor, sino por algo parecido al reconocimiento. Cida cayó de rodillas y comenzó a llorar. Él es Rex, o lo era. Lo perdí hace 4 años. Contó que él había sido abandonado por su esposo, en un acto cruel. Lo dejó al borde de una carretera, todavía con el collar en el cuello, tras años de fidelidad a la familia. Lo busqué, durante meses, pero desapareció. Mi corazón nunca volvió a ser el mismo. Estela quedó en shock. Thor tenía nombre, tenía historia, y ahora, un pasado fragmentado se conectaba con un presente heroico. Cida intentó acercarse más, pero Thor retrocedió un poco. Había dolor en ese reencuentro, no rabia, sino algo más profundo, como si dijera: recuerdo, pero también recuerdo el frío, el hambre, el abandono. Fue Estela quien se acercó, arrodillándose al lado del perro. Mi amor, no necesitas al pasado. Ya encontraste tu nueva familia, y tú eres mi héroe. Cida comprendió, lloró, agradeció y se marchó. El Rex de ayer era ahora el Thor de hoy, un perro que conoció lo peor del ser humano, pero eligió ofrecer lo mejor de sí. Y aunque viniera de las calles, de los callejones, del rechazo, se había convertido en una leyenda viva. Pero aún quedaba un último capítulo, la verdadera lección que Thor dejaría marcada no en las paredes de aquella casa destruida, sino en el corazón de Leo. Todos los que escucharan su historia. Pasaron meses desde el día en que Thor salvó a doña Estela y al pequeño Gabriel. La casa fue reconstruida con la ayuda de vecinos y voluntarios. Pero ninguna pared nueva era más sólida que el lazo creado allí, entre 3 corazones y una historia que el tiempo jamás podría borrar. Thor caminaba con dificultad al principio. Las costillas rotas tardaron en sanar, pero nunca perdió el brillo en los ojos. Al contrario, ahora había orgullo en ellos. El orgullo de Thi, quien cumplió un llamado más grande que su propia supervivencia. Gabriel dormía todas las noches con la cabeza apoyada sobre el cuerpo de Thor. Decía que era mitad perro, mitad ángel. ¿Y quién podría dudarlo? La ciudad reconoció su valentía. Thor fue homenajeado con una medalla simbólica en el ayuntamiento. Pero más importante que el metal frío en su pecho fue el calor humano que despertó. Personas que nunca se habían preocupado por los perros comenzaron a mirar diferente a los que viven en 1900. Las calles abrieron los ojos y los corazones, porque Thor no fue héroe solo aquel día. Fue héroe en cada momento en que soportó el hambre, el abandono, el dolor, y aún así, siguió creyendo en el amor. Tal vez el verdadero coraje no esté en enfrentar el peligro, sino en elegir amar incluso después de haber sido roto. Thor eligió, y con eso nos enseñó que el amor incondicional no es solo un instinto, es una forma de milagro. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con quienes aman a los animales. Que el coraje de Thor inspire a más personas a mirar a un perro callejero
y ver en él un héroe en potencia.